Hola gente, ¿cómo están? Bueno, este video lo que vamos a estar viendo es el análisis de este controlador de carga. Es un controlador de carga para paneles solares PWM, lo tengo en uso hace un tiempo. Y bueno, se me ocurrió desarmarlo, analizar un poco el circuito que tiene adentro, cómo funciona, porque tiene algunas cosas que no son tan obvias como uno creería. Y me parece que está bueno analizarlo, ver qué señales nos entrega, que es bastante importante porque yo me encontré con algunas formas de ondas que no me gustaron. Últimamente con el UPS que hice hace poco en el otro video y esto ya estoy encontrando cada vez más productos que tienen formas de ondas que no me gustan. Así que bueno, está bueno mostrarlo y entender cómo funciona. Así que vamos a ver un poco la teoría de esto, cómo funciona, y vamos a venir obviamente acá al laboratorio, vamos a conectar el osciloscopio, la batería, vamos a usar un emulador del panel solar y demás como para tener una idea de realmente qué pasa con esto. Este video está auspiciado por Altium Designer, un software profesional de diseño electrónico, la herramienta más solicitada por las empresas y los profesionales que nos permitirá realizar diseño electrónico, análisis de circuitos, simulaciones físicas en el circuito impreso, y también cuenta con una suite online Altium 365 para trabajo en equipo. No nos olvidemos también de Octopar, donde encontraremos el mejor precio y disponibilidad de componentes. Bueno, lo que vamos a analizar en el pizarrón es el controlador PWM para baterías de panel solar. Básicamente es el dispositivo este que tengo acá, que bueno, ya le saqué lo de adentro porque vamos a ver ahora en el laboratorio, que es un dispositivo que el uso normal de esto, el uso es este. Tiene 3 borneras de 2 tornillos cada una, donde tenemos panel solar, batería y carga. Y la idea de esto es que nosotros acá conectemos una batería de 12 volt, por acá conectemos los paneles solares, ¿no? O el panel solar, y por acá pongamos nuestra carga. Que ellos en el diseño, en la caja esta, ¿no? En el gabinete, acá hay una serigrafía que es una lamparita. Y yo cada vez empiezo a pensar que no lo hacen porque se les ocurrió poner una lamparita y no otra cosa. Así que vamos a poner acá una lamparita. ¿Por qué? La idea de esto es la siguiente. Tengo sol. El sol energiza el panel solar entrega tensión, energía, va hacia la batería, la carga y a su vez podemos alimentar esta lamparita. Cuando se va el sol, se va el panel solar, la batería es la que entrega carga a la lámpara. Pero yo digo lámpara por un motivo en especial. ¿Cómo funciona esto que es PWM? Hay otros que son MPPT, será otro tema, pero estos son PWM. ¿Cómo funciona PWM? Bueno, PWM básicamente es modulación de ancho de pulso, ¿no? Como lo dice la palabra. Tenemos un porcentaje de encendido y un porcentaje de apagado, T-on y T-off, 1 o 0. Entonces, ¿cómo cargamos la batería? Vamos a ir un poquito a la base de todo esto, porque es lo importante y es la manera de entenderlo. Bueno, el cargador básico de batería, ¿cuál es? Una fuente de alimentación, por ejemplo, 15 volt, un diodo, una resistencia y la batería de 12 volt. ¿Por qué? Porque yo tengo el diodo que va a hacer que, obviamente, si yo tengo una fuente, la corriente va en este sentido de la fuente, el diodo hace que la corriente vaya en este sentido para cargar la batería, pero no permite que la corriente de la batería vaya hacia el generador. Eso es el diodo. Y la resistencia es por un tema de limitación de corriente, porque yo tengo la batería que puede ser 12 volt, 1 ampere hora, 12 ampere hora, 28 ampere hora, 100 ampere hora, depende de la corriente de la batería y cuánto sea la capacidad de carga y descarga que tiene, es lo que yo... esta es la capacidad de la batería, pero hay algo que se llama el índice de descarga y carga, que es el número C, y el C número, básicamente, si es, por ejemplo, 32C o si es C32, nos quiere decir que se puede cargar a 32 amperes y que puede entregar 32 amperes. Es eso. Hay otras baterías que, aunque sean de 100 ampere hora, no pueden entregar 100 amperes en una hora, porque se rompen. Pueden entregar 1 ampere en una hora. Entonces va a estar 100 horas entregando 1 ampere. Eso depende de dónde está la C en la batería, si es cuánta corriente podemos cargarla y con cuánta corriente podemos descargarla. Pero bueno, no importa, me fui por las ramas de la batería. Ahora, en base a todo esto, yo por ejemplo tengo una batería, no sé, de 7 ampere hora, que es la que vamos a probar ahora. Ahí está, 7 ampere hora.
Y yo, por ejemplo, no puedo cargarla con 10 amperes porque la rompo. Pero puedo cargarla con 1 ampere. ¿Y con quién limito? Con este limito. Siempre y cuando la fuente esta me proporcione la corriente para poder cargarla. Porque la fuente de 500 mA nunca la voy a poder cargar con 1 ampere por más que le ponga nada. En una resistencia no importa. Pero bueno, el problema también es qué tensión inicial tiene la batería. ¿La batería qué tiene? ¿Tiene 12 volt o está gastada? No sé, tiene 9 volt. Una batería de 12 volt con 9. Es de 12 volt pero tiene 9 volt cuando mido. Bueno, está recontra descargada. Si está tan descargada, la corriente de carga es muy alta, lo cual la resistencia viene bien. Ahora, si la batería es de 12, pero tiene 13,5 volt, pues está recontra cargada y la corriente va a ser muy poquita, va a cargar poco, porque no necesita tanta carga. Bueno, todo eso es un tema de carga de batería, de la curva de carga de batería que arranca con una corriente muy alta y va bajando y la tensión va subiendo cada vez más, ¿no? Esto es B, esto es C. Cuando la corriente es baja y la tensión llega a los 13,8 volt o a los 14 volt es porque ya cargó. Pero al principio la tensión es baja porque está cargando despacito y la corriente es muy alta si la batería está descargada. Pero bueno, nada, ese es otro tema. Ahora, este es el cargador original. ¿Qué haría uno si quisiera cargar por PWM? Bueno, principalmente podríamos dejar la resistencia. ¿Por qué? Bueno, puedo dejar la resistencia por un tema de que no quiero sobrecargar. Creo que es una limitación de corriente para no sobrecargar la batería. Podría dejar el diodo si quisiera también, por lo que ya vimos. Y acá le podría poner un switch. Acá tenemos los 15 volt. Este switch controlado por PWM, yo podría cargar la batería. ¿Por qué PWM? Bueno, por lo que sabemos de siempre, ¿no? Esta es la señal PWM. Si hacemos la integral de esta señal, de este tramo, lo que va a pasar es que tenemos, por ejemplo, un 20% de encendido, un 80% de apagado. Si integramos esta área, que son 15 volt, en esta área nos va a dar una tensión menor. Es lo que pasa cuando hacemos en Arduino el analog write, por ejemplo, cuando generamos un DAC con un filtro RC. Usamos un PWM y según el ciclo de trabajo me da una tensión mayor o menor. Esto hace lo mismo, el PWM hace lo mismo, una fuente switching. La fuente de switching, la boost también hace lo mismo. Según el ciclo de trabajo que le envía y a la bobina y el capacitor hace que cargue más o menos, entonces la tensión de salida es más alta o más baja. Esto es lo mismo, nosotros podríamos hacer esto. El problema es que si la batería está muy descargada, como era el caso de los 9 volt, lo que va a pasar es que estas tensiones no dejan de ser digitales de 15 volt. Entonces, por un instante chiquito va a mandar un pico muy alto. Entonces, segundo problema. Hasta acá todo bien. Ustedes ya entendieron que es PWM, que puede pasar eso. Esta fuente, este generador que tengo acá, voy a borrar un segundo esto. ¿Qué es este generador? Yo puse 15 volts, recontra ideal y teórico. Pero este generador puede ser una fuente de laboratorio, ¿no? La típica fuente de laboratorio con perillitas y qué sé yo, acá son medidores, perdón, no es que tiene una carita. Puede ser una fuente switching de computadora, una fuente de notebook, una switching, ¿no? Una AC/DC o SMPS de 19 volt, 21 volt, etc. Una fuente de laboratorio. Puede ser una fuente, no sé, cualquier otra cosa, pero ¿por qué hago estas dos? Porque esta adentro, normalmente la de laboratorio suele ser una fuente mecánica, clásica, lineal, donde tenemos un transformador de vanado primero y secundario, tenemos un puente rectificador, un filtro, después vemos que si tiene devanados en el medio, si switchea, no importa, pero es una fuente clásica. En esta fuente es una fuente switching, y si la fuente switching, por ejemplo, tiene, no sé, si es una fuente aislada, por ejemplo, y tenemos acá un detector MOSFET al cual le entra PWM, etcétera. Acá tenemos el diodito Schottky con qué sé yo, listo, ahí tenemos, bueno, una fuente switching y una flyback, por ejemplo, y una fuente lineal. Esta tiene PWM, lo cual el PWM va a llegar también del otro lado. Acá vamos a tener también una tendencia a tener ripple relacionado con el PWM. Entonces, si yo alimento esto con una fuente switching, voy a tener el PWM de la switching sumado al PWM del cargador de batería. Si hay momentos en donde voy a poner uno arriba del otro para que se note. Vamos a hacer un análisis temporal. Si yo tengo la fuente PSU y el cargador tiene esta forma de onda, bueno, yo acá voy a tener una fuente de switching que puede tener la misma forma de onda, como si estuviese sincronizado. Entonces en este momento no va a pasar nada. Ahora, ¿qué pasa si esto no está sincronizado? Que lo más probable es que no esté sincronizado.
Si no está sincronizado, puede ser así. Donde uno baja, el otro sube. Va a haber un pico, una transferencia de corriente importante. Y eso lo que va a hacer es que la fuente sufra. Entonces, para que la fuente no sufra, lo que tenemos que hacer es agarrar, por ejemplo, la salida. Vamos a hacer, esto ya sabemos que es PWM. Esto es PWM. Y poner una resistencia de ecualización. El mismo video que hice hace poco con varias fuentes en paralelo, donde usamos resistencia de ecualización, lo mismo. ¿Por qué? Porque la resistencia de ecualización se tiene que comer la diferencia entre el PWM de este y el PWM de este. Cuando se come esa diferencia, lo disipa en calor, pero no destruye la fuente y este también se carga de manera un poco menos abrupta. Pasa con la fuente de laboratorio. La fuente de laboratorio no es PWM, pero igualmente estos picos que genera acá joden a la fuente. De hecho, ahora en el laboratorio vamos a ver cómo joden a mi fuente de laboratorio, haciendo que el corte de corriente, el CC que tiene la fuente, aunque es una fuente de 5 amperes, yo voy a usarla con 1 ampere, menos de 1 ampere o 2, y sin embargo va a llegar a picos de consumo de 5 amperes porque estos picos son muy grandes cuando engancha la carga de la batería. Entonces voy a poner esta resistencia de ecualización acá, y voy a agarrar y voy a mostrar la diferencia con y sin resistencia de ecualización, para que tengan una idea, porque me parece interesante. Ahora, no solo es este el problema. El problema es que si yo cargo esto de esta manera y yo de acá saco una salida para la salida de mi dispositivo, lo que va a pasar es que esto se va a transferir un poco de ripple acá. Lo cual, lo que yo enchufe acá va a tener ripple. Va a tener ripple producto del PWM, lo cual es una cagada, básicamente. ¿Por qué? Porque si yo acá voy a enchufar una carga electrónica, no la carga electrónica del instrumental, sino voy a enchufar una carga que es de electrónica, no sé, un celular, una notebook, no sé, un osciloscopio, porque lo quiero usar en un lugar con batería, no sé, un equipo de comunicación, lo que se me ocurra, no sé, una tele con un inversor de tensión, lo que sea, yo voy a estar metiendo ripple, lo cual no es bueno. Entonces, a mí se me hace que los tipos también te ponen esto, una lamparita dibujada acá, por un tema de que, no, poner lamparita. O sea, es para luces, no es para otra cosa. Pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito de esto, que es el hardware que yo les voy a mostrar. Que ahora lo vamos a ver en detalle en el laboratorio, pero vamos a hacer el esquemático acá, para que lo veamos un poco. Porque el esquemático es bastante controversial, pero está bueno analizarlo. ¿Cómo funciona? Tenemos 3 borneritas, ¿no? 3 borneritas de 2 bornes cada una. Tenemos el más y el menos, el más y el menos, el más y el menos. Esto es panel solar, esto es batería y esto es carga, tal cual como lo tienen ellos escrito. Si nosotros analizamos la electrónica de esto, nos vamos a encontrar con que tenemos común ¿qué pin? Bueno, en realidad lo que uno esperaría es tener el GND en común, pero no tiene el GND en común, tiene el positivo en común. ¿Por qué tiene el positivo en común y no el GND en común? Por un tema de costos. Mayormente, porque yo puedo cargar la batería, como les decía antes, yo puedo poner un MOSFET, ¿no? Cargando la batería de esta manera, un MOSFET, por ejemplo, canal P, cargando una batería, que corta el positivo, es lo más natural. Ahora, los tipos lo que hicieron es al revés, los tipos te ponen, por ejemplo, la batería acá, y te cortan con un MOSFET de GND, te cortan el GND. ¿Por qué hacen eso? Bueno, porque el transistor NMOS es más barato que el PMOS y aparte de que es más barato que el PMOS, maneja más corriente normalmente que un PMOS. Entonces, a los tipos que están haciendo esto en cantidades astronómicas, porque los venden un montón, les sale más barato poner PMOS por todos lados. Estos 3 son los 3 transistores, les sale más barato poner canal N en todos lados que canal P. Entonces, cortan por negativo. Pero acá tenemos otro problema. Analizando el circuito, este que tenemos acá, la carga también tiene un transistor. O sea, estos 2 transistores son para lo que viene a ser la carga de batería por low side, o sea, corta el negativo. Y este que está acá viene a ser para activar y desactivar la carga. También está por negativo por el mismo motivo. Es más barato un NMOS que un PMOS. Entonces, lo que tenemos acá es un open drain. Esto es lo que tenemos acá. Entonces, unimos los positivos, porque es lo que realmente está hecho. Esto es lo que tenemos. Están unidos los positivos. Después tenemos 2 MOSFET, que son estos 2 que están acá, que ahora vamos a ver bien por qué. Pero estos 2 MOSFET están conectados de la siguiente manera. Denme un segundo que se los grafico
Perdón, estoy haciendo los gráficos de esta manera. Flechita para adentro, como se debe. Y esto está conectado de esta manera. Tenemos un microcontrolador que tiene el código rayado. O sea, no lo puedo ver porque alguien le hizo un devastado ahí. Vamos a verlo ahora en el laboratorio con más detenimiento. Que controla esto que está acá. Obviamente el microcontrolador requiere una alimentación. La alimentación es la siguiente. Este punto de la batería lo toma como tierra. El negativo de la batería es la tierra, no el de entrada que es el de panel solar. Y eso tiene un sentido. El sentido es que los tipos que hacen esto no lo hacen pensado para que lo uses sin batería. O sea, no tendría ningún sentido puesto para cargar batería. Lo hacen pensando en que vas a tener siempre una batería conectada y que la batería no va a estar rota. La batería va a estar en estado normal, o sea, descargada o cargada, pero que no esté que no esté rota, por ejemplo, con el ¿cómo se llama? Con el electrolito perforado o alguna cosa de esas. Entonces, es algo que a mí me parece que está bueno analizarlo, pero vamos a ver en detalle el porqué de todo esto. Después, en el positivo del panel solar, que es el mismo que el de la batería, o sea, es el mismo que todos, yo lo agarré de acá, pero es el mismo que el positivo de la batería, tenemos un diodito Schottky chiquitito, unas resistencias en SMD, y después acá lo que tenemos es un 7805. Entrada, salida y al micro. 5 volt al micro. O sea, el tipo lo que hace es así. Vos enchufás la batería acá. Batería de 12 volt. Con la batería de 12 volt tengo el negativo de todo el circuito. Y en el positivo tengo un regulador que sale en 5 volt y me alimenta el micro. El micro a su vez alimenta estos dos transistores que se llaman BPS. Voy a dejar el video en la descripción porque hice un video solamente de esto, que significa Bidirectional Power Switch. Básicamente es un switch hecho con transistores canal N, bidireccional, puede trabajar tanto para un lado como para el otro y en alterna. Entonces hice un video de esto, lo voy a dejar en la descripción también para que lo vean o en las tarjetas. Y después tiene acá otro transistor que básicamente, vamos a hacerlo así, que también esto va ahí para adentro, es un NMOS que también viene conectado acá. Y esto es, como este es el drain, esto es un open drain. Es decir, todo lo que enchufe acá es un open drain. ¿Qué es un transistor? Que eso está bien porque eso lo hace para que cuando la batería está muy descargada me desconecta la carga. Con este botón puedo prender y apagar la carga también, bueno, etc. Tiene el botoncito acá, que es el que vimos recién. Y tiene unos LEDs, estos LEDs que están acá, un sensor de temperatura, un buzzer. Pero esto es básicamente lo que hace. Entonces el tipo viene por acá. Yo voy a poner un panel solar acá dibujado de manera muy tosca. Pero bueno, el tipo viene por acá, le enchufamos la batería. Al enchufar la batería se energiza, tenemos la tierra y se energiza el microcontrolador. El microcontrolador, ¿qué hace aparte? Toma una muestra, voy a agarrar otro color. Agarrar color negro. El microcontrolador toma una muestra acá, ¿no? Ahí. Es un divisor resistivo, mide la tensión de la batería, se fija, che, ¿qué tensión tenés? Tengo tanta tensión. Bueno, como tengo tanta tensión, no sé, está en 12 volt, bueno, puedo habilitar la salida, te doy tensión en la salida. Si están, no sé, en 10 volt, digo, no, pará, 10 volt es muy poca tensión, te corto acá, te abro este transistor. Entonces tiene un sensado de tensión. Tiene un sensado de corriente también, que está puesto por acá. A su vez tiene el circuito acá, tiene toda una parte que es un operacional doble, simple, un operacional doble, pero del clásico tipo LM358 o algo así, que es para medir un shunt que tiene el circuito y sensar, aparte de sensar tensión, sensa corriente. Para la carga de la batería, no está mal tampoco que lo haga, no les cuesta nada tampoco, así que lo ponen. Y después tienen acá el BPS. El BPS lo que hace es, en este punto, meter PWM, que es un PWM que en realidad dice PWM, pero vamos a ver en el laboratorio que cuando nosotros lo cargamos bien, con un panel solar o con la resistencia de ecualización que yo les decía hace un ratito en la fuente, no envía un típico PWM como conocemos, envía pulsitos. ¿Por qué? Porque depende de los pulsos que haga, es como va a cargar la batería. Si la batería está bien, tiene 12 volt y pico, le va a mandar pulsitos cada tanto para cargarla. Ahora, si la batería tiene 11 volt, ya le va a mandar pulsos más consecutivos parecido a un PWM. Eso es lo que hace. Es un PWM, pero estirado en el tiempo. Bueno,
FWM podría ser también de modulación en frecuencia, etcétera, no importa. Pero eso es lo que hace básicamente. Esta parte es una fuente común, no pasa nada, alimentamos con esta la fuente. Y el cargador del panel solar lo que hacemos es enchufarlo acá. Cuando detecta el panel solar, lo que hace es, bueno, también tiene un coso acá, porque esto también lo vi que lo tenía. Tiene acá un sensado de tensión, un V-Sense, acá tiene otro V-Sense, un I-Sense también. Cuando detecta que tiene tensión el panel solar, dice, che, tengo tensión en el panel solar. Bueno, entonces empieza a andar este VPS y empieza a mandar estos pulsos para, mediante el negativo, cargar la batería. Pero, como la batería también, estos pulsos los está inyectando la batería y al mismo tiempo estamos extrayendo tensión para conectar acá, lo que pasa también es que algunos de los pulsitos de carga de la batería pueden salir como ripple en la salida. Lo cual es algo que vamos a ver ahora también. Pero básicamente lo que hace es eso. El tipo arranca con la batería, dice, che, a ver qué tensión tengo, no tengo panel solar, entonces no cargo nada. Si la tensión es correcta, puedo habilitar la salida. Si la tensión es muy baja, no habilito la salida. Todo esto se carga, con este 6805 que lo saca de la propia batería. Y cuando detecta panel solar, se fija mediante el sensor de tensión. Dice, bueno, tengo tensión panel solar, voy cargando la batería. Empieza a dar los pulsitos de carga. Si es que lo necesita. Serán pulsitos más separados o más juntos, un PWM. Obviamente esto no tiene... a esto le faltan protecciones, para mi gusto. Protecciones que son ¿cómo se llama? De guardado de batería, por ejemplo. Esto no está pensado para que lo dejen enchufado a una batería y lo guarden en un almacenamiento. O sea, almacenen esto con la batería puesta. ¿Por qué? Porque esto, si la batería está puesta por un tiempo indeterminado, lo que va a pasar es que esto está directamente conectado al 7805 y al microcontrolador, y lo que va a pasar es que les va a descargar la batería constantemente. Si ustedes tienen esto enchufado de por vida y nunca tienen un panel solar, nunca lo cargan, la batería se va a empezar a descargar poquito, porque no consume mucho el 7805 y el microcontrolador, pero lo va a descargar. Así que, nada, me parece interesante que, como le falta esa protección, que yo esas protecciones las suelo poner un montón de cosas, como por ejemplo el TP4056. El TP4056 tiene un circuito, algunas placas tienen un circuito abajo que es para censar la batería, y si la batería está demasiado baja te la corta con precisamente esto. El TP4056, la plaqueta que tiene, el módulo que tiene protección de batería, tiene un BPS igual a este, y un integradito al lado que es para censar la tensión de la batería, y cuando encuentra que está baja le abre el circuito con esto. Y hasta que ustedes no vuelvan a enchufar el USB no hace más nada y queda como muerta ahí sin conexión. Pero bueno, nada, me pareció interesante mostrarlo. Así que vamos a ir ahora al laboratorio y vamos a ver efectivamente cómo funciona esto con el osciloscopio, con la fuente. Vamos a hacer que ande mal para ver efectivamente qué pasa. Bueno, acá estamos en el laboratorio. Acá tenemos el dispositivo, como podemos ver acá. Es Enertic, ya le hice una review hace mucho tiempo, solamente funcional, pero ahora vamos a analizar el circuito. Que bueno, lo vimos en la teoría, pero vamos a ver un poco cómo es por adentro para que entendamos un poco mejor cómo funciona. Tenemos tres borneras, la bornera del panel solar, la de la batería y la de la carga, ¿no? Con una lamparita. Del otro lado, nada, tenemos una chapa que yo ya le saqué los tornillos para no estar media hora acá con esto con ustedes, pero bueno, tiene una chapa básicamente, no mucho más. Acá tiene unas marcas porque es donde están los thermal pad de los transistores MOSFET. Vamos a sacarlo un poquitito. Ahí está, no sale muy complicado tampoco porque ya le saqué todos los tornillos. Pero vamos a sacar esto por acá porque me está molestando. Y bueno, ahí está. Bueno, ¿qué es lo que tenemos acá? Nos encontramos primero, cometí un error. Vamos a poner esto por acá atrás porque me olvido que es cada entrada. Ahí está. Entonces tenemos la de la izquierda es el panel solar, la del medio siempre es la batería y la de la derecha es la carga. Como podemos ver acá, tenemos por ejemplo... Voy a buscar algo para señalar. Vamos a ver acá, tenemos lo que viene a ser un fusible en la carga, ¿no? Está conectado a la bornera de carga. Acá tenemos la bornera de la batería, que bueno, yo al principio pensé que era un shunt para medir corriente, pero es solamente un puente. De hecho, la serigrafía dice... ¿dónde está? J de jumper. Acá nos encontramos con la entrada, donde va el panel solar. Acá tenemos un supresor para el panel solar. Acá tenemos, miren esto, que es lo que yo vi en la teoría, un diodito, dos resistencias de 30 ohms en paralelo, o sea 15 ohms, un capacitor, dos capacitores que no están poblados, del otro lado tampoco en SMD. Tenemos un transistorcito acá, y esto que tenemos acá, este SOT que tenemos acá, este 89, es un 7805, que no sé si se llega a ver, voy a prender mi luz mágica de toda la vida.
A ver si prende. Ahí está. Es un golazo esta lamparita, la verdad. Bueno, no se ve mucho que tiene, la verdad. Pero bueno. Bueno, esto que está acá, esto es un 7805, que es el regulador de tensión que tiene el integrado, ¿no? Este que tengo acá es el microcontrolador que está está devastado ahí, ¿no? Se ve que está devastado con algo, que no sé qué es, que puede ser que sea láser o, bueno, no sé, algún torno o algo, pero para que no sepamos qué integrado es. Igual, la verdad, tampoco me calienta tanto que no sepamos, porque en realidad lo que hace esto es un PWM, algún control y demás. Acá tenemos, por ejemplo, los pines de programación, lo que viene a ser, no digo JTAG, pero bueno, el In-Circuit Serial Program, ¿no? Como tienen todos los micros. Tenemos un jumpercito acá que nos dice para pasar de batería de plomo y ácido a gel. Ahora está puesto en gel, ¿no? Porque estoy usando baterías de gel. Tenemos los LED indicadores, ¿no? El de carga, el de sobrecarga, el estado de batería. Esto es un termistor para medir temperatura. Un buzzer para tirar una alarma, no hay mucho más. Del otro lado nos encontramos con los 3 transistores. Son transistores del tipo MOSFET canal N. Y acá hay algo que es importante, son canal N normalmente por varios motivos. O sea, yo esto podría hacerlo, como vimos en la teoría, con canal P. El canal P sería ideal para mí. ¿Por qué? Porque el canal P yo puedo cortar el positivo, que es lo más natural. El negativo dejarlo como común y cortar el positivo. Pero el problema de los canal P, primero que son caros. Segundo, que normalmente no manejan la misma cantidad de corriente de un canal N. El canal N suele encontrarse con mucha más manejo de corriente, lo cual acá con un transistor de bajo costo yo manejo muchísima corriente, y para hacer lo mismo con canal P debería ser un poco más caro, bastante más caro. Entonces, por ese motivo no le dan mucha bola. Después yo, analizando un poco el circuito, como vimos en la teoría, al principio pensé que estos transistores cortaban el negativo de cada bornera, pero no es así, sino que los dos transistores que tenemos acá abajo, o sea, acá tenemos uno y acá tenemos el otro, ¿no? Acá se puede ver los triangulitos con los 3 transistores. A ver si lo puedo ver con esto. Tenemos acá, no, esto tiene 2 puntas, lo cual, a ver, perdón, un segundo. Voy a agarrar mi Super GUT para RF. No sé si la conocen, pero ya que está se las muestro, es un golazo esto. Es una punta GUT para RF, porque hacen así. Sacan esto y es cerámico. Es para ajustar los presets y los trimmers de radiofrecuencia. Bueno, como ahora no lo voy a hacer y no creo que se rompa porque es difícil de conseguir y es medio caro, lo meto así. Pero bueno, acá tenemos un transistor, este triangulito es un transistor, este triangulito es el otro. Como podemos ver acá, tenemos a la izquierda, en el triángulo, es el gate. Los gates están unidos, como se puede ver acá. Tenemos la unión de este gate con este gate, hay una traza ahí arriba. Después tenemos... lo cual se manejan de la misma manera. Después lo que tenemos es el drenaje, que es el del medio, y los source, el de la derecha. Los source tienen unas vías acá, podemos ver acá, unas vías ahí, otras vías acá. Si vamos para el lado de abajo, ¿no? El bottom de la placa, esas vías, bueno, están tapadas ahora por lo que viene a ser el estaño, pero se conectan, lo cual tenemos source y gates unidos. ¿Qué es un source y un gate unido en 2 canal N? Bueno, es un BPS, un Bidirectional Power Switch. Esto lo hicimos en un video. Es un modo de utilizar 2 MOSFET canal N como interruptor bidireccional. Es decir, que no me importa si mando una alterna, una continua, si está puesto en high side, low side, etc. Lo cual es un switch. Ahora, ¿qué es lo que conecta este switch? Conecta, vamos a ver por acá, conecta este pin de la bornera y este pin de la bornera. ¿Y qué es lo que conecta eso? Bueno, lo que está conectando básicamente es el negativo del panel solar con el negativo de la batería. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué cierra el circuito por negativo? Bueno, en este y en la mayoría de los controladores, el común no es el negativo como uno esperaría en un circuito normal, sino que es el positivo. Como vamos a ver acá, los positivos están todos juntos con esta traza. O sea que los positivos son positivo común, digamos, no tierra común o GND en común. Entonces lo que hace el tipo, en vez de mandar PWM para cargar la batería, porque es un cargador PWM, con el positivo, ¿no? Cargando la batería como uno pensaría las cosas de manera lógica, ¿no? Con una lógica directa, uno cargaría por positivo. En este caso cargan por negativo. En realidad el PWM se lo envían al GND de la batería y de esa manera lo que hace es cerrar el circuito con el panel solar, y el panel solar carga la batería mediante PWM por negativo. Por eso tiene un switch BPS en el negativo y en el positivo. Esto es también porque es más barato hacerlo así que hacerlo con canal P. Y después tenemos otro transistor acá que está solo, que está conectado entre GND, el GND de la batería,
y lo que viene a ser la carga. O sea, acá tenemos este transistor. Lo que hace es conectar mediante un open drain, básicamente, conecta la carga. La carga, nosotros acá tenemos positivo, ¿no? Si no me equivoco, sí. Positivo y open drain. Acá ponemos la carga, lo que sea, y nosotros prendemos y apagamos el transistor MOSFET y nos prende la carga. ¿Para qué es eso? Bueno, porque esto cuando detecta que la batería tiene baja tensión, desconecta la carga automáticamente. Aparte podemos desconectarla del botón. Después tira con un montón de transistores. Como podemos ver acá, un montón de transistores. Hasta acá, hasta ahí. Muchos transistores que son porque usar un BPS, ustedes ya saben lo que pasa con esto. La BGS de los transistores MOSFET necesita un determinado nivel de tensión. Y cuando ponen un MOSFET canal N en la parte alta, lo que pasa es que necesitan un bootstrap para elevar la tensión. Bueno, toda esa movida es necesaria para que la BPS funcione bien. Para que estos dos MOSFET en configuración bidireccional power switch funcionen, necesitan todo un arreglo de transistores, diodos y demás para que funcione la parte bootstrap, que es interesante. Y en la parte del... Obviamente también tiene los driver FET, ¿no? Aparte de la parte de bootstrap, tiene driver FET. Y en la parte de acá del control de salida, nada, es un MOSFET mucho más sencillo porque está en source común, entonces no tiene problema, ¿no? Es open drain. Después acá tenemos un doble operacional, que este está, porque el tipo aparte de prender y apagar la carga cuando la batería, que yo, mide corriente de carga, mide tensión, entonces tiene un operacional ahí como para enviar los parámetros de tensión y corriente un poco más cómodos al microcontrolador. Y después no tiene mucho más. Tenemos la fuente que se alimenta desde la batería. Porque esto que pasa, hay que tener en cuenta que esto está pensado para que nosotros pongamos una batería que funciona. No está pensado para trabajar así. Es decir, yo acá tengo una batería que vamos a probar ahora. Pero esto está pensado para que yo enchufe esta batería, no para que lo use sin batería. Entonces, de esta batería, del positivo y el negativo, saca tensión para el regulador que tengo acá, el 7805, alimenta todo el circuito y demás. Y me controla los MOSFET. Pero no está pensado para que trabaje sin batería. Entonces, uno espera que pongan una batería que esté en condiciones, no que esté agotada, ¿no? Que una batería que no sirva. Bueno, así que por ahí viene la mano. Perdón que lo hice extenso, pero me gusta explicar estas cosas porque está interesante ver cómo lo piensan los demás diseñadores. ¿Por qué? Porque de acá puede salir alguien que se dedique a no solo reparar, sino diseñar electrónica. Y está bueno ver cómo los demás y las demás empresas piensan cómo diseñar las cosas y cómo resolver problemas. Porque en base a esto ustedes pueden sacar una idea. Sobre todo en producción. Cuando uno hace electrónica de producción, busca electrónica de bajo costo. Y acá los tipos, o sea, nada mejor que China para buscar electrónica de bajo costo. Y los tipos te buscan bajo costo usando transistor de canal N, haciendo BPS, o sea, todo un arreglo de transistores para que funcione la BPS. O sea, hay un montón de cosas que están buenas y me parece que vale la pena comentarlas. Así que yo lo que voy a hacer ahora es conectar esta batería. Para eso lo que voy a hacer es, bueno, usar estos cocos que tengo acá. Tenemos acá un positivo. El negativo que se me acaba de caer al piso. Bueno, acá estamos nuevamente. Lo que yo voy a hacer ahora es, por supuesto, medir acá. Bueno, esta es la batería. Estamos viendo la batería. Panel solar no debería tener absolutamente nada. Pero puede que tenga, bueno, sí, siempre hay polarizaciones y cosas molestas. Y en la salida, ¿qué tenemos? 7 volt. Y está apagado. O sea, si yo ahora aprieto el botón que tengo acá, ahí me está dando los 12,53 volt. Me está dando la tensión de la batería. 12,50 y 12,50. O sea, acá se cerró el MOSFET que tengo en la salida y me está mandando a la salida lo que yo... Ahora, cuando yo tengo apagado, me está dando 7 volt. ¿Está bueno? La verdad que no. Pero bueno, nada, es una de las primeras cosas que me pareció interesante porque a veces estos dispositivos no solamente los usan para lo que son, que básicamente es agarrar y cargar una batería desde un panel solar, sino que a veces acá los usan para otras cosas o le dan, no sé, algún uso alternativo. Por ejemplo, no ponen un panel y lo usan como cargador de batería. Yo vi muchos proyectos donde usan esto solo para cargar batería. Y acá, que ahora vamos a hacerlo, inyectan una tensión de una fuente de alimentación y cargan la batería con una fuente. Lo cual ahí es donde me encontré con algo que es una cagada, básicamente. Y ahora les voy a mostrar por qué. Yo voy a poner estos cables que tengo acá. Este amarillo que representa el positivo, porque tiene un cocodrilo positivo. Y este negro que representa el negativo, ¿no? Para seguir la convención del universo. Voy a ajustar un poquito por las dudas. Y yo ahora les voy a mostrar, obviamente con el osciloscopio, por eso lo tengo acá, que es importante mostrar esto. Vamos a prender la fuente.
Y acá vamos a darle una tensión, por ejemplo, no sé, 15 volt. Es una tensión de un panel solar. Aparte es una batería que es de 12 volt, 13,8 cuando está en flote, 14 volt puede llegar en carga, o sea que 15 volt no es tan loco. Así que vamos a darle tensión a esto, como para ver efectivamente qué pasa. Y ahí le damos. Bueno, la fuente me está marcando, no la están viendo, pero me está titilando la lucecita de corte de corriente, está al máximo. Es una fuente de 5 amperes. Me está dando, según el amperímetro, me está mostrando 2 amperes, pero me corta cada 2 segundos el límite de corriente. Y eso es porque el tipo le estoy metiendo una fuente que es lineal, es una fuente de laboratorio lineal, no es una fuente switching. Y lo digo por algo en especial. Este tipo me está generando un PWM con este BPS que tengo acá para cargar mediante esta entrada de la fuente de alimentación la batería por el negativo. Pero es tan brusco el cargador PWM para mí y para muchas cosas, es tan brusco que le genera picos de consumo. La batería es grande, o sea, esta batería si tiene poca carga, los picos de corriente que maneja cuando la están cargando son altos. Entonces el PWM tiene que tirar unos picos importantes. Vamos a venir a ver ahora qué pasa con la batería. La batería tiene 14 watts. Está cargando. O sea, están midiendo tensión de batería con el micro, tensión de entrada, qué sé yo. Entonces, funciona, qué sé yo. O sea, no está mal. Pero está haciendo unos picos en la fuente que son importantes. Ahí bajó a 13,3. Y la fuente de alimentación está alrededor de 1 ampere, pero me sigue marcando corte de corriente. Lo cual está bastante fuerte. En la salida obviamente es un puente esto, ¿no? O sea, lo que yo tengo en la batería lo manda acá. Si estoy mandando PWM en la batería, me está mandando PWM en la salida. Ojo con eso. Entonces, esa es una de las cosas que a mí no me gusta. Esta es la así que yo ahora voy a agarrar y voy a enchufar el osciloscopio. Y ahí podemos ver ripple. Fíjense. No sé si se llega a ver. Tenemos ripple. O sea, tenemos ripple que es producto del PWM. Si yo me plancho sobre la batería, tengo un poquito más, ahí se nota un poco más fuerte, si lo llegan a ver. Bueno, acá estoy mal con la referencia de GND, pero si yo me plancho, por ejemplo, miren lo que es la entrada. Esto es lo que le está haciendo mi fuente de alimentación. Si yo ahora acoplo, por ejemplo, no era lo que quería hacer, era venir acá, acoplo lo que viene a ser alterna para ver el nivel que tiene. No, que se me cruzan las manos. Esto es lo que está pasando. Tengo el trigger en otro canal, por eso está jodiendo básicamente, porque me olvidé de ponerlo donde yo quería. Esto es lo que tenemos. Miren lo que es. Esto es lo que ve el panel solar. Y lo que ve mi fuente. Por eso mi fuente de alimentación que está ahí me está titilando cada 2x3 la cosa esta, el corte de corriente. Lo voy a filmar con otra cámara para mostrárselos porque me parece algo que está bueno para que vean. Perdón si hago sombra, pero ahí estoy filmando lo que está pasando con mi fuente de alimentación. Y es una fuente de alimentación que es lineal, no es switching. Lo cual, nada, si fuese switching sería peor. Por lo que vimos en la teoría, sería peor. Bueno, ahí les mostré. Sería peor porque yo, si sincronizo el ciclo de trabajo que me está generando esto con el ciclo de trabajo que tiene una fuente switching, y estamos en un problema. Porque en un momento voy a tener un pico máximo de corriente y en otro momento voy a tener un valle, y depende en qué momento la señal lo agarre, puede que tenga más problemas o menos problemas. Entonces, nada, eso me parece un problema. Si ustedes van a hacer lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, alimentar esto con una fuente de alimentación porque quieren usar este módulo como cargador de batería, primero no se los recomiendo en absoluto, por lo que están viendo en el osciloscopio. Y segundo, acá, en este cable positivo, tenemos que poner una resistencia. Una resistencia de ecualización. Una resistencia grande de ecualización. Yo acá no tengo ninguna. Estos son 10 ohms y poca potencia. Parece que la voy a hacer percha. Voy a buscar otra resistencia más grande y voy a mostrarles la diferencia con una resistencia de ecualización. Bueno, acá tengo una resistencia 10 watts, 8 ohms. Tampoco es tan grande la resistencia, pero bueno, es. Acá tenemos entonces la resistencia. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, ojo, puede que no baje mucho por un tema de que tampoco es tanto el valor de resistencia que estoy poniendo, pero bueno, igual vamos a probarlo porque es interesante. Lo que ustedes están viendo ahora en el osciloscopio, bueno, es el pico obviamente que está switchando, pero ahora ya está trabajando de una manera un poco más cómoda.
porque la fuente de alimentación está en 300 mA, está en 300 mA y ya no me prende más y apaga el CC. Entonces ahora realmente está cargando bien. ¿Por qué? Porque lo ecualicé con una resistencia que está empezando a calentar. Por ecualizarlo nada más. Obviamente si yo subo la tensión, si yo en vez de darle 15 volt le doy 17 volt, sube la corriente, 600 mA, calienta un poco más la resistencia, que es normal. Pero bueno, nada, el tipo por lo menos no está funcionando. 19 volt, que es lo que te entrega una fuente de alimentación de notebook, por ejemplo, que yo podría enchufar acá. Pero tenemos resistencia de ecualización, que está calentando cada vez más y lo voy a bajar porque no quiero que se me explote, porque está buena la resistencia. Y lo que estoy haciendo ahora es ecualizando. Desapareció un poco la forma de onda que tenía, la fuente dejó de funcionar mal, que es lo que me interesaba a mí, y logramos mitigar un poco el PWM. Ahora, si yo me voy a otro lado, no quiero hacer un corto nuevamente, yo vengo acá, mido la batería sí que cambió. Vamos a agrandar un poco más para ver más ruido. Miren la batería. Tenemos un poquito, estamos hablando de 20 mV de escala, ¿no? Estamos en el Ripple. Nada que ver a lo que había antes. Y si me voy a la salida, esta es la salida. Ahí está apagada, ahí está prendida. La salida es otra cosa, lo cual es necesario una resistencia de ecualización. Otra vez al mundo de las resistencias de ecualización. Ya está calentando esto bastante, así que tener en cuenta que esto calienta mucho porque los picos que genera este BPS que tenemos acá para cargar la batería se los está comiendo esto. Y bueno, de esa manera estoy protegiendo la fuente que está enchufada acá y estoy protegiendo la carga de que no me meta un ruido terrible que me destruya lo que yo enchufe acá. Porque yo puedo enchufar una lamparita acá y está todo bien. Ahora, si yo acá enchufo algo que no es una lamparita, o una electrónica, un circuito o algo, la cosa cambia. Entonces es importante, si van a usar esto como cargador de baterías, es importante tener en cuenta esta resistencia de ecualización. Obviamente el panel solar tiene un comportamiento distinto a lo que es una fuente de alimentación, la forma de entrega de corriente y demás, pero bueno, esto yo lo vi en algunos proyectos que lo hacen de esta manera, usan estos módulos para cargar baterías a partir de una fuente de notebook o algo parecido, y bueno, tengan en cuenta esto. Obviamente esta resistencia es chiquita, habría que poner una resistencia grandota así, de 15 watts o 20 watts, que son caras, y aparte hay que atornillarla a un pedazo de chapa, ¿no? Porque esto se calienta. Así que bueno, me pareció interesante mostrar esto, porque esto en este caso se la está bancando bien porque la fuente de alimentación que yo tengo ahí es una fuente de alimentación de laboratorio del tipo lineal, transformador, puente de diodos, capacitor. Ahora, si ustedes ponen una fuente switching de notebook acá, lo que va a pasar, o una fuente switching cualquiera, lo que va a pasar es que la fuente switching genera PWM, esto genera PWM también para cargar la batería, y entre los dos, cuando un ciclo de trabajo está en alto, otro está en bajo, hay un exceso de corriente y viceversa. Y ahí la resistencia va a sufrir un poco más. Pero bueno, lo digo por si las dudas, por si se les ocurre hacer algo así. Así que bueno, gente, espero que os haya servido el video, tal vez un poco largo, pero estos temas están buenos para... Siempre hay algo de qué hablar, o sea, esto es así, la electrónica es así. El tipo que te dice que no tiene nada que decirte, no sabe qué hacer, miren, de cualquier cosa, podemos estar hablando 3 horas de un LED. O sea, hay un montón de cosas, hay mucha ciencia y mucha tecnología en todo esto, y siempre, como recomendación mía, si van a diseñar algo, siempre busquen también las cosas comerciales. Porque para ver cómo lo hizo otro, ¿no? O sea, cómo resolvió un problema un fabricante que viene hace muchos años haciéndolo. Cómo resolvió un problema, qué electrónica usa, normalmente tratan de gastar poca plata. Entonces, nada, me parece interesante también hablar un poco de diseño electrónico, ver qué se trata y demás. Así que bueno, gente, espero que haya servido el video, primer video del 2024. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.